からある。Ahora sí. Bien. Así trabaja el Señor, de repente le ponen una voz muy grande. Es un privilegio estar con ustedes, verdaderamente Dios es muy bueno y además es muy fiel. Y yo doy testimonio de ello. Pero además no doy testimonio nada más de una forma física, sino de una forma espiritual. Porque soy notario público de la Ciudad de México. Y entonces, como notario público, tengo la facultad del Estado de dar fe de las cosas que ocurren. Y doy fe de que Cristo vive. ¿Pero qué creen que vive? ¿En dónde creen que vive? ¿En dónde? Dentro de nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y es muy importante que lo podamos comprender. Porque es difícil comprenderlo, pero es real. Voy a hacer una breve acotación de la Biblia y voy a entrar en distintos pasajes. Por ejemplo, empezamos con el Génesis, del capítulo 1, verso 1 al 3. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, cuando aquí hablamos del principio, yo quisiera que pensáramos que hoy es el día del principio, porque Dios es eterno. Y entonces la palabra de Dios se cumple día a día. Entonces en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hoy a lo mejor no hubiéramos amanecido, pero sin embargo abrimos los ojos. Nuestra vida se tiene que ir disfrutando día a día, porque nuestra vida no es nuestra vida es de Él. Si alcanzamos a comprender que Él es el que nos da la vida, Él también nos la puede quitar cuando Él quiera. Nada más que hay dos tipos de vida. Una es la vida física, en donde yo aquí me muevo, y para atrás y para adelante. Yo no sé cómo mi mente le está ordenando a mi cuerpo que mueva las manos, que camine, que se vaya a la derecha, que se vaya a la izquierda. Es tan tremenda la gloria de Dios que no alcanzo a comprender. Pero Él me da esa vida y me da también entendimiento. Entonces, volviendo al Génesis, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando dice y la tierra, quiero pensar que yo soy la tierra. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes sabían, pero el cuerpo humano está hecho en 3/4 partes de agua, pero también una 1/4 parte de tierra. Y por eso la escritura por ahí dice, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, quiere decir que yo soy la tierra. Y la palabra de Dios es bien profunda, porque a veces queremos entenderla muy complicada, pero cuando la referimos directo a nuestra persona, es más fácil irla comprendiendo. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, o sea, fuera de orden. Cuando yo no tenía conocimiento de Cristo, mi vida era un desorden. Yo tuve la gracia de haber nacido físicamente en una casa
sencilla. Mi papá era mesero, mi mamá era secretaria, se conocieron, se amaron, se casaron y tuvieron 7 hijos. Uno de ellos soy yo, Alfredo Morán Moguel. Entonces, pero bueno, ahí ya estaba ya la tierra, con un nombre y con un apellido. Pero la tierra esa estaba vacía. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, estamos vacíos, no encontramos una orientación, no sabemos saber a ciencia cierta para dónde ir. Y luego dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Esto de que dijo Dios sea la luz es cuando directamente ya el Señor nos permite a nosotros conocer de su presencia, porque Él es la luz. Y dice, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Es decir, esto es en un principio. Cuando yo no sabía nada de Dios, mi vida estaba desordenada y mi vida estaba vacía. Pero sin embargo el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y entonces aquella luz verdadera venía a este mundo. Ya nos vamos al capítulo 1 de San Juan. En el principio del verbo, cuando Dios dijo sea la luz, está hablando de ese verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con ese verbo? A los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le dieron lugar, a ellos les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, en el momento en que nosotros decimos, sí te acepto como padre, en ese momento podemos ser hijos de Dios. Ahora, como soy notario público, yo me doy cuenta que en esta Biblia hay 2 testamentos. ¿Estamos de acuerdo? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, jurídicamente hablando, dice que el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y cumple deberes y obligaciones para después de su muerte. Esto es un acto, el acto es jurídicamente un acuerdo de voluntades, en donde yo, por ejemplo, celebro un contrato de compra-venta, tengo que tener un vendedor y tengo que tener un comprador. Y entonces vamos a celebrar un acto en donde él dice yo vendo y yo digo yo compro. Ese es un acto jurídico. Entonces el testamento es un acto jurídico. Es un acto por el cual una persona capaz, si yo ya soy mayor de edad, de 18 años, puedo ir ante el notario y otorgar un testamento. Pero en este caso estamos hablando de Dios. Entonces imagínense la capacidad de Dios. Es un acto por el cual una persona capaz, en este caso hablamos de Dios, la capacidad de Dios es tan grandiosa que hace el mundo entero y de Él dependemos. Yo no entiendo cómo es que una bola anda girando en el espacio sin que la detenga ningún hilo ni nada y a una velocidad de 360,000 kilómetros por segundo. Esa es cuestión impresionante, yo no la alcanzo a tener, ¿no? Pero es tan capaz Dios que creó la tierra y que creó los cielos y que creó los mares y que creó los peces y que me creó a mí y que usó a mi padre y a mi madre para que yo pudiera tener vida. Entonces, ese testamento es un acto personalísimo. ¿Por qué personalísimo? Porque nadie puede hacer un testamento en lugar mío. Solamente yo puedo hacer mi testamento. Entonces, en el caso de Dios, es un acto por el cual una persona capaz, estamos hablando de Dios, cumple deberes y obligaciones para después de su muerte. Y entonces estamos hablando del testamento del Dios de la Biblia. Entonces, resulta de que aquí tenemos 2 testamentos. ¿Y cómo es eso?
¿Dios murió cuando hizo el primer testamento? ¿Ustedes qué opinan? No, ¿verdad? Tan no murió que entonces Él con su gloria, con su grandeza, era tan capaz, o es tan capaz Dios, que toda su gloria la toma terrenalmente en un cuerpo. Y entonces, en una virgen que no tenía ninguna relación, cuando le dice el ángel a María, vas a tener un hijo, ¿cómo es si yo no he conocido varón? No, el hijo que vas a tener es del Espíritu. Entonces, Dios con su gloria toma a una mujer y se hace hombre. Y entonces nace Jesús. Por eso en el Génesis dice, en el principio era el Dios y Él era la luz. Y luego en el capítulo 1 de Juan, dice, aquel verbo, aquella luz, aquella palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. O sea, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todo aquel que le dio lugar, a él le dio el derecho de ser hijo de Dios, ¿sí? El cual no es nacido de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Entonces, yo había nacido de carne y de sangre por parte de mi papá y de mi mamá. Pero como no conocía yo a Dios, yo no era un hombre espiritual, yo era un hombre carnal. Dijéramos, era un hombre carnal, era un hombre animal, normal. Pero entonces, ¿qué dice la Escritura en Juan 3:16? De tal manera amó Dios, y ahí donde dice al mundo, me gustaría que le pusieran su nombre, el nombre de ustedes. A ver, vamos a decirlo. De tal manera amó Dios a Alfredo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que, más tenga vida eterna. Eso es lo que vino a hacer con el Segundo Testamento, que pudiéramos tener nosotros vida eterna. Entonces, estamos hablando de un testamento. En el Antiguo Testamento le escribió el pacto al pueblo de Israel. Pero dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo reconocieron. Pero se abre la puerta para nosotros, dice, más a todo aquel que en Él cree, no se pierda y tenga vida eterna. ¿Y cómo lo tiene que cumplir Jesús? Pues con muerte. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Hebreos capítulo 9, ahí dice que el testamento no es válido si no hay muerte del testador. Y lo tenemos en Hebreos capítulo 9, verso del 16 al 17. Hebreos 9, 16 al 17. Porque donde hay testamento, ¿qué? Que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, ¿qué era necesario? Que el Todopoderoso se despojara de sí mismo, tomara plano físico para venir a habitar entre nosotros, porque nos amó. De tal manera nos amó que Él mismo, y se pone también el Hijo, y ahí viene la doble figura como Padre, pero como Hijo. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Ese es el testamento. Entonces, cuando mi papá murió físicamente y mi mamá murió físicamente, me dejaron una herencia material. Me tocó una bicicleta, fue lo que me tocó. Mi herencia física, mi herencia material. Entonces yo no conocía a Dios. Pero cuando yo empiezo a escudriñar las Escrituras, cuando yo empiezo a saber del testamento, que es un acto personalísimo por virtud del cual una persona capaz cumple deberes y obligaciones para después de su muerte, resulta que el deber y la obligación de Dios era, si yo lo acepto como padre, que yo tuviera vida eterna. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Él entrega su sangre por mí. Y mientras que yo no tengo el nuevo nacimiento, solamente tengo una carne física, la de mi papá y la de mi mamá, soy B positivo. Pero si yo no acepto a Cristo como mi Señor y como mi Salvador, yo no puedo recibir su sangre. Pero cuando yo le digo, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, en ese momento Él dice, está bien, mi sacrificio yo lo hago por ti. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento yo recibo la sangre de Cristo, que me limpia, ¿de qué? Que me limpia de toda desviación, o me limpia de todo error. Mientras yo no conocía a Dios, yo me equivocaba en mi camino. Yo me hice muy vago. Yo incluso hasta me desvié de tal manera que empecé a fumar mucha droga y a rato estaba yo ya perdido. Y después que pasaron 10 años de mi juventud que desperdicié, conocí a Cristo. Y entonces Él empezó a permitirme que yo dejara de equivocarme. Y ya a los 26 años de edad me metí a la preparatoria. Y empecé mi senda ya recta, para equivocarme lo menos posible. Que la palabra equivocación es sinónimo de la palabra pecado. Entonces, yo ya no me quiero equivocar en mi vida. ¿Cómo le puedo hacer para no equivocarme? Pues empiezo a considerar a Dios y empiezo a andar en una senda de luz. Porque dijo, sea la luz, y fue la luz. Eso es en el Génesis, es cuando yo empecé a conocer de Dios. Y luego el Verbo se hizo carne, y es que la palabra de Dios la empiezo yo a meter en mi vida, y entonces se me empieza a hacer carne. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La Escritura dice en el capítulo 14 de Romanos 7:8, dice, si vivo, para Dios vivo, y si muero, para Dios muera. Sea que viva o muera, de Él soy. Y entonces, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y entonces empiezo a enderezar mis sendas, y empiezo a conocer la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios que el pueblo pereció, y ahí cuando dice pueblo le quiero poner mi nombre. Alfredo, o sea, Alfredo pereció, o sea, perecer significa morir, porque le faltó conocimiento. Morir es estar separado de. Cuando mi mamá física murió, quedé separado de ella. Cuando mi papá físico murió, quedé separado de él. Pero cuando yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, y a Dios como mi Padre, entonces ya no estoy separado de Él. Y entonces ya tengo vida eterna. Y físicamente me voy a morir. Este cuerpo lo voy a dejar. Pero espiritualmente, Él ya compró con su sangre, para mí, vida eterna. Por eso dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y dice, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y esa es una cosa maravillosa que tenemos que hacer carne. Tenemos que creerlo para poder empezar a enderezar nuestras sendas. Estaba yo, cuando empecé a conocer de Cristo, con el deseo de hacerme ya predicador, y le digo al pastor, oiga, pastor, es que no sé qué hacer, porque estoy estudiando para hacerme notario, pero también yo ya quiero dedicarme a servirle a Dios. Y me dijo el pastor, no, mira, los hijos de Dios tienen que ser de excelencia. Entonces, un hijo de Dios no puede ser corrido en su trabajo. Un hijo de Dios hace todas sus cosas bien y a tiempo. Respeta a los demás, pero también se ama a sí mismo. Entonces, termina tu carrera, que es finita, y después te dedicas a las cosas de Dios, que es infinito. Y entonces yo me puse a estudiar mucho hasta que pude presentar un examen para aspirante a notario,
y después presenté un examen para ganarle a todos los abogados esa competencia para una notaría, porque eran en la Ciudad de México son 250 notarías para 8 millones. Y entonces competí contra todos los abogados y entonces yo gané. Pero le dije a Dios, ayúdame, Señor, porque tú sabes que no tengo tiempo para estudiar. Yo ya para entonces tenía 2 hijas. Y entonces le dije, ¿sabes, Señor? Te quiero pedir que me permitas despertarme temprano para poderme parar a estudiar. Pero tú sabes que de otra manera no tengo tiempo. A ver si quieres pararme a las 5 de la mañana para que yo empiece a estudiar. Pues después de esa oración, en la noche me acosté, al otro día abrí los ojos, tenía mi despertador que era un reloj de esos de radio con números rojos y eran las 5 de la mañana. Y ahí empezó la guerra entre mi cuerpo y mi espíritu. El espíritu me dice, párate a estudiar, y el cuerpo me dice, duérmete otro ratito, está haciendo frío. Y otra vez, párate a estudiar, y el cuerpo, no, tápate más bien, duérmete otro ratito. Y estaba yo en esa guerra en la que estamos todos los días, párate temprano y vete a trabajar. Ay, no, otro ratito, me duermo otro ratito. Párate para que no llegues tarde y no te vayan a llamar la atención. Ay, no, otro ratito. O párate para que vayas a la escuela y llegues a tiempo. No, me quedo otro ratito. Y la mamá, ay, párate, fulanito de tal. Ay, déjame otro ratito. Así es la guerra entre la carne y el espíritu. Total que para no errar, me tiro de la cama y que me quedo hincado y le digo, Señor, gracias por despertarme. Ya me paré a estudiar y estudié de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Luego, como ya me habían dicho que el Hijo de Dios tiene que ser de excelencia, entonces me bañé, me fui a mi trabajo y entonces ya llegué a mi trabajo y entonces me puse a atender a la gente, todo lo que me tocaba en mi trabajo bien. Y después a las 5 de la tarde que salí yo de trabajar, preparaba mis cosas y me ponía yo a estudiar. Y estudiaba yo de 5:30 de la tarde hasta las 11:30 de la noche o a 11:45 de la noche. Ya salía corriendo, agarraba el metro en el Zócalo ahí de la Ciudad de México, porque cerraban a las 12. Ya llegaba yo al metro de Etiopía y entonces ya me iba caminando a la casa. Llegaba a la casa en donde yo vivía en aquel entonces, pues no les voy a decir que es de ustedes porque es una mentira, no me gusta mentir. Y entonces ya me iba yo caminando rapidísimo, entre que no va a haber un ladrón o algo así, pues me iba yo caminando hecho la cochinilla, y entonces llegaba yo a la casa, me dormía cansado, y al otro día, ¿qué creen? No necesitan preguntar qué. Y al otro día, ¿qué creen? Que abría yo los ojos y a las 5 de la mañana, ¡zas! Ahí está la cosa. Y otra vez la guerra, párate a estudiar, hasta que me acostumbré a que ya a las 5 y luego me paraba. En alguna ocasión llegué a despertar a las 4 de la mañana, abrí los ojos y eran las 4 de la mañana. Y entonces me paré a estudiar, dije, ay Señor, hoy es que me pare a estudiar más temprano. Y entonces me fui a trabajar y estaba todo con sueño y bien cansado. Dije, no, esta no es la hora de Dios, esta es del diablo. Y entonces al otro día ya abro los ojos a las 5, me paro a estudiar, y en alguna otra ocasión abro los ojos a las 4 de la mañana, y entonces dije, no, esta es la hora del diablo, cierro mis ojos, y no, es impresionante cómo es Dios, porque cierro mis ojos y me duermo, y abro los ojos a las 5 de la mañana, o sea, así es Dios. Pero es necesario que creas en Él. Y es necesario que sepas que hoy tú tienes el derecho de traer dentro de ti la sangre de Cristo. Por eso nos decimos hermanos. Tenía que haber un sacrificio para que pudiera cumplir toda la ley, porque dice la Escritura que Él vino a cumplir toda la ley y todos los profetas. Y nadie podía cumplir la ley porque era muy difícil. Pero entonces Cristo dice, bueno, vamos a hacer un borrón y vamos a hacer una cuenta nueva. En estos 2 mandamientos se cumple la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu mente y con todo tu espíritu. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces es necesario que aceptemos la herencia de Dios, pero también es necesario que, como el testamento es un acto por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y cumple deberes y obligaciones para después de su muerte, sí tiene que haber una aceptación de parte del heredero y decir si quiero la herencia o no quiero la herencia. Como cuando pasa con Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, que llega Nicodemo en la noche y le dice a Jesús: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, pues no las puede hacer nadie. Y le dice Jesús: ¿cómo tú siendo maestro me vienes a preguntar a mí esas cosas? En verdad te digo que es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de los cielos. Y luego le dice Nicodemo: ¿cómo es eso? O sea, ¿qué tengo que volverme a meter al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y dice Jesús: ay, eres maestro de la ley. Dice: ¿cómo sopla el viento del norte y del sur y del oeste y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va? Dice: así es el Espíritu de Dios. Te digo en verdad que si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces hay personas que ven el reino de los cielos y dicen: no, me gusta seguir pecando. Me gusta seguir pecando y a mí no me digan nada, yo soy como soy y a mí nadie me dice qué tengo que hacer. Bueno, si estamos en esa soberbia, está bien, porque tenemos libre albedrío. Pero si queremos enderezar nuestras sendas y que vayamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, entonces es necesario decir: Señor, está bien, ya no voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que tú quieras. Y dice: pues nada más ámame a mí y ama a tu prójimo y no molestes a los demás. Y haz tus cosas bien. Si eres estudiante, pues ponte a estudiar. Si eres padre, pues échale ganas y trata de sacar adelante a la familia. No estés fumando, no te estés drogando, no estés desperdiciando tu dinero, porque es necesario ese dinero para que tengan el pan en tu mesa. Porque es necesario ese dinero para ponerle unos zapatos a la niña o al niño, para comprarle un vestido o un pantalón. Cuida tu dinero, no lo prestes, dicen Proverbios, no prestes para que no caigas en esclavitud. Y dice: no pidas prestado para que no caigas en esclavitud. Y ahí toda la Escritura nos va llevando con unos caminos rectos que nosotros no conocíamos. Es una forma de empezarnos a educar. Y así es como el Señor entrega su sangre por nosotros y ahora sí, somos hijos de Dios, nacemos de nuevo, ahora espiritualmente, y ya tenemos vida eterna. ¿A quién le interesa tener vida eterna? ¿Hay alguien que no le interesa tener vida eterna? Pues no, ¿verdad? Entonces hay de dos sopas. O somos santos, que la palabra santo quiere decir apartado para Dios, o no somos santos y entonces estamos apartados para el diablo. Y seguimos haciendo nuestras malignidades. Robar, mentir, adulterar. Así lo dice Oseas capítulo 4. Mentira, adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, pues vamos a dejar a los demás que hagan su voluntad como quieran, pero nosotros hagamos la voluntad de nuestro Padre. Porque la voluntad de nuestro Padre es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Entonces yo lo que les quiero decir a ustedes es que es tan fácil hacer los mandamientos en el Nuevo Testamento, porque es amarlo a Él por sobre todas las cosas, y amarnos a nosotros mismos y también a nuestros próximos, a los más cercanos, que no es difícil entrar en el reino de los cielos y recibir la herencia.
que nos dejó por el testamento porque entregó su sangre por nosotros y para nosotros. Y ahora está en nosotros su sangre. Y entonces ahora nosotros somos seres espirituales, pero también somos seres terrenales. Entonces tenemos que vivir de la mejor manera posible aquí en la tierra, pero sabemos que nos espera una cosa maravillosa. Ahora, si ya nos equivocamos por muchos años y estábamos en el error y pecábamos, y estos pecados nos trajeron ciertas consecuencias que pudieran habernos hecho daño, pues es el tiempo de decir hasta aquí. Y vámonos aquí para adelante de triunfo en triunfo. Entonces, le doy gracias a Dios por esta iglesia aquí en la colonia Matamoros. Le doy gracias a Dios por esta iglesia, por la colonia Matamoros, por el pastor Ariel. Y yo sí les invito verdaderamente a recibir su herencia. Ahí está el testamento. Pero es necesario que lo reconozcan a él como padre. No sé cómo ando de tiempo, pastor Ariel. Me quedan 5 minutos. Es necesario reconocerlo a él como padre. Porque si yo no lo acepto como padre, pues yo no puedo ser su hijo. Pero si lo acepto como padre, entonces tengo su sangre. Porque tengo físicamente la sangre de mi papá físico y de mi mamá física. Pero cuando yo lo recibo a él como padre, entonces tengo la sangre de Dios. Y por eso es que nos llamamos hermanos. Y la sangre de Cristo ahora fluye por nuestras venas. Es una sangre espiritual. Ahora, ¿lo puedes o no creer? Si nos vamos al capítulo 11 del libro de Hebreos, ahí sí me gustaría que lo pusiéramos. Capítulo 11 de Hebreos, dice la escritura así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dices, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque creyeron como viendo al invisible. Y en el versículo 6, pero bueno, vamos a leerlo: por la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se acerca crea que le hay y que le da un premio, este galardón, al que lo busca. ¿Cuál es el premio? Pues, en primer lugar, el nuevo nacimiento, por su sangre. En segundo lugar, la vida eterna. Pero es necesario que creamos. Ahora, la fe viene por el oír la palabra de Dios. En el libro de Romanos dice que para los hombres comunes y corrientes, la palabra de Dios, el evangelio, es una locura. Pero dice que es poder de Dios para los que en ella creen. Entonces, yo prefiero decir creo. ¿Por qué? Porque si le doy lugar, yo como notario público doy fe de que Cristo vive. Y Cristo vive en mí, y Cristo vive en cada uno de los que lo reciben a Él como su Señor y como su Salvador. ¿Quién no tiene la certeza de tener vida eterna dentro de los que se encuentran en esta congregación? ¿Hay alguien que no la tenga? ¿O todos ya conocen a Cristo, conocen al Señor como su Salvador y ya tienen esa vida eterna? Todos ya, a ver, alcen la mano todos los que ya tienen la vida eterna. Los que no, es que todavía no la tienen. Entonces, hoy es una oportunidad para recibir a Cristo y enderezar tus celdas. A lo mejor es más fácil salir y robar a alguien o engañar a alguien, ¿sabes? Pero vienen consecuencias después muy difíciles. Entonces sí es importante que nosotros tengamos claridad de que la Biblia tiene 2 testamentos. Uno es el antiguo, en donde la gente vive bajo la ley, que habla de un castigo muy, muy feo, o bajo el Nuevo Testamento,
Los judíos, muchos de ellos siguen viviendo bajo la ley y están esperando la llegada del Mesías por segunda ocasión. Yo ya no. ¿Por qué? Pues porque yo era un pecador, o sea, yo me desviaba mucho, hacía equivocaciones, cometía errores, pero ya no lo quiero hacer. Y a partir de que conocí a Cristo, cada vez me equivoco menos. No quiere decir que sea yo perfecto, pero voy a ir avanzando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pues vamos a cerrar nuestros ojos. Si alguien no ha hecho la oración para rendir su vida a Cristo, pues yo les pido de favor que cerremos los ojos ahí en donde estamos y vamos a orar para que el Señor nos permita. ¿Hay alguien que nos ayude con el teclado para estar en oración? Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su presencia, que ha estado aquí desde que llegamos. Ahora entiende que la casa de Dios no solo es este templo, sino eres tú. Tú eres la casa de Dios, tú eres el cuerpo de Cristo y tú puedes enderezar tu camino. ¿Para qué? Para poder empezar a avanzar de una manera bella en esta tierra y recibir todas las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Adelante, hija. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias por el privilegio de tu Espíritu Santo. Tú, Señor, avisaste a tus discípulos que no nos ibas a dejar solo, sino que nos ibas a enviar otro consolador. Y entonces enviaste al Espíritu de verdad, Señor, el cual te exalta, mi Dios, a través de nosotros. Gracias, Padre, porque te despojaste de tu gloria, de tu grandeza, porque viniste a la tierra, Señor, y en la persona de Jesucristo nos mostraste el camino, Señor. Nos muestras la verdad, Señor, y nos permites que nos apartemos del mal, que nos apartemos de la mentira, que nos apartemos del engaño, Dios. Estaban allá en los cielos, Señor, todo el cuerpo de ángeles alabándote, y uno de ellos se sintió más poderoso que tú, Señor, y le llamabas luz bella, y empezó a quererse enseñorear, Señor, y a querer quitar tu reino, y tú, por tu gloria, por tu grandeza, le hiciste un mundo, Señor, le pusiste la tierra, y aquí a la tierra fuimos echados una tercera parte de los ángeles del cielo. Y aquí, Señor, estamos tratando de volver nuevamente por tu sangre a aquel lugar del que nos apartamos. Yo te pido en el nombre de Jesús, si aquí hay alguno de ellos que pueda escuchar tu voz y enderezar su camino, que lo haga, Señor. No los quiero avergonzar, Señor, pero si hay alguien aquí que desea arrepentirse de lo que hizo y tomar una nueva senda, esa que nos lleva a tu gloria, Señor, le pido que se ponga de pie y que pase aquí al centro para hacer oración especial por él, por ella. Espíritu Santo, Señor, redarguye, Señor, de juicio, de justicia y de pecado. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Aquí en este lugar, Señor, en donde todos los hermanos, los hijos de Dios, podemos ayudarle a otros hermanos a levantar el vuelo, Señor, a que no estén atados a la tierra, a que no estén atados a sus desviaciones, a sus pecados, a sus errores. Ten misericordia, mi Dios, si hay alguien aquí que no te ha recibido, que no te conoce. Abre sus ojos, abre su entendimiento, mi Dios. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí, Espíritu Santo.
te sentimos, sabemos de ti, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos la alabanza, Señor, tú tienes el poder. Gracias por los que tuvieron la valentía de pasar y de dar un paso al frente. Así como tú hoy no te arrepentiste de dar ese paso al frente, tampoco se arrepintió nuestro Señor Jesucristo de estar ahí en la cruz, martirizado. Porque ese martirio fue para que hoy tú estuvieras aquí al frente, tú estuvieras aquí presente, y no se avergonzó de tener los dos brazos abiertos y a punto de entregar el espíritu, alzar los ojos, miró hacia abajo y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor sabe que tú muchas veces no sabes lo que haces, pero es tan grande, es tan misericordioso que hoy es el día del perdón. Hoy es el día